Capítulo 16. El secreto de David. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios llamó a David varón conforme a mi corazón? ¿Cuál era el secreto de David? ¿Qué había en David para que Dios le bendijera tanto, haciéndole rey sobre todo Israel? He oído decir a algunas personas que Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón porque era rápido para arrepentirse. Sin embargo, hubo otras personas en la Biblia que fueron rápidas para arrepentirse, de modo que eso no destacaría a David. Además, Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón antes de haber cometido su pecado con Betsabé, de modo que no puede ser debido a su rápido arrepentimiento. Debe haber algo único en cuanto a David que le hiciera destacar. ¿Te gustaría saber cuál era su secreto? Yo creo con todo mi corazón que este secreto es la clave de la plenitud de las bendiciones de Dios en tu vida. Ven conmigo al Salmo 132, donde encontrarás el secreto de David. David escribió este salmo cuando el rey Saúl le perseguía. Saúl estaba celoso de David y temía que algún día él llegase a ser rey en su lugar, y por eso Saúl persiguió a David hasta el desierto. Con este telón de fondo, David escribió. Salmo 132, versículo 1 al 5. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento hasta aquí. David estaba haciendo un voto a Dios en el desierto de que no dormiría ni descansaría hasta que hiciera algo. Ahora bien, agárrate fuerte. Antes de mostrarte lo que él prometió a Dios, quiero mostrarte algo que él mismo dijo acerca de cómo Dios le veía. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre Israel. David dijo, Dios se agradó de mí. Me encanta eso. Me encanta el modo en que otra versión capta lo que él dijo. Dice que le gustó a Dios para ponerle por rey sobre Israel. ¿Sabes que incluso en Israel en la actualidad, cuando dicen me gustas, es la misma palabra hebrea utilizada aquí, que es ratzá? Me ratzá significa me gustas. ¿Qué hizo a David un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Te gustaría descubrir por qué a Dios le gusta a David? ¿Qué le hacía ser tan especial? Yo creo que a Dios le gustaba a David porque él se aferró a algo que era de la mayor importancia para el corazón de Dios. Se aferró a un pensamiento y un objetivo divinos en el corazón de Dios. Esto fue revelado en la promesa que le hizo a Dios en el desierto en el Salmo 132. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿De qué hablaba David? Para obtener un mejor cuadro, sigamos leyendo. David dice en el mismo Salmos, levántate, oh Jehová, el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. David estaba hablando de llevar el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. Eso era lo que David buscaba, y debido a que le daba tanta importancia a llevar de regreso el arca, Dios le consideró un hombre conforme a su corazón. Ahora bien, en los tiempos del viejo pacto, Dios habitaba entre los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto. Ese era el trono de Dios. Siempre que los hijos de Israel llevaban el arca a la batalla e Israel estaba en consonancia con Dios, Dios les daba victoria sobre sus enemigos. Permite que te diga lo importante que era el arca del pacto. Por si acaso la única vez que hayas oído del arca fue cuando viste la película de Indiana Jones en busca del arca perdida. A propósito, si viste la película, permíteme que te diga que no era una descripción precisa del arca.
No había ningún espíritu viviendo dentro del arca, tal como lo describía la película. Ahora bien, durante la época del Antiguo Testamento, ¿cuál era el país más santo para Dios cuando Él miraba a la tierra? Era Israel. ¿Cuál era la ciudad más santa en todo Israel? Jerusalén. ¿Cuál era el lugar más santo en toda Jerusalén? Era el templo sobre el monte del templo. En las instalaciones del templo estaba el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál era el lugar más santo en el templo? Obviamente era el lugar santísimo. En el templo se encontraban muebles como la menorá, el altar del incienso y la mesa de la proposición en el lugar santo. Pero detrás del velo estaba el lugar santísimo, y un único mueble podía encontrarse ahí, el arca del pacto. Esto significa que el arca del pacto era el objeto más santo de la tierra en aquel momento del tiempo. Era el centro de Dios, en el centro del universo y en el centro del corazón de Dios. En el Antiguo Testamento Dios dijo que Él hablaría al sumo sacerdote de entre los dos querubines. Este lugar era realmente el propiciatorio. El propiciatorio era también el lugar donde el sumo sacerdote ponía la sangre del sacrificio animal, cada año el día de la expiación. El día de la expiación era la única vez en todo el año en el que el sumo sacerdote podía atravesar el velo y entrar en el lugar santísimo. ¿Sigues conmigo? Agárrate fuerte, pues llegamos a la parte emocionante. Tipología del Arca del Pacto. En el capítulo anterior compartí contigo sobre el camino de Emaús, donde Jesús explicó en todas las escrituras, comenzando con Moisés y con todos los profetas, las cosas que decían de él. ¿Estás preparado para una revelación de Jesús en el Antiguo Testamento que hará que tu corazón arda en ti? Vamos a entrar. El arca era tan importante para Dios que le dio a los israelitas instrucciones muy concretas sobre cómo debían construirla. Aunque solamente podemos arañar la superficie, cada detalle del arca nos permite obtener un cuadro más claro de Jesús, ya que no hay ningún detalle insignificante en la Biblia. Desde el comienzo quiero que sepas que el arca del pacto señala a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro del corazón de Dios y a medida que sigas leyendo, sé que te enamorarás de Él cada vez más. Por ahora veamos la ilustración que proporcioné anteriormente. Vamos a ver más de cerca algunos de los componentes del arca del pacto. La parte de la caja está construida con madera de acacia y recubierta de oro. La madera en la Biblia habla de la humanidad. La madera de acacia es conocida en Israel como una madera incorruptible, de modo que nos habla de la humanidad incorruptible. Jesús vino en semejanza de carne de pecado como hombre, pero no había pecado alguno en él. El oro en la Biblia habla de la divinidad y deidad. Por tanto, la madera recubierta de oro habla de la persona de Jesús. Él era completamente humano y al mismo tiempo completamente Dios. ¿Qué está en el arca del pacto? Veamos la tapa de la caja. Toda la tapa está hecha de una sólida lámina de oro y cubría la caja. En hebreo la tapa se llama capotet y significa propiciatorio. Veamos lo que se usaba para ocultar la vista del propiciatorio. Había 3 objetos que se guardaban en el arca del pacto. El primero eran las tablas de piedra sobre las cuales Dios escribió los 10 mandamientos. Las tablas hablaban de nuestra rebelión e incapacidad para guardar la ley de Dios perfectamente. El segundo era la vara de Aarón. La vara de Aarón no era una vara normal y corriente. Se usó en el tabernáculo de noche y no solo produjo ramas, sino también fruto y flores. ¿Sabes por qué Dios hizo eso? Fue porque el pueblo se quejaba contra el nombramiento de Aarón por parte de Dios como el sumo sacerdote. Por eso Dios hizo que la vara de Aarón reverdeciera sobrenaturalmente para mostrar al pueblo que él fue quien había nombrado a Aarón. Así, la vara de Aarón habla de la rebelión del hombre contra el liderazgo designado por Dios.
El objeto final en el arca era la vasija de oro de maná. La Biblia denomina al maná comida del cielo, y cuando los hijos de Israel lo comieron mientras estaban en el desierto, ninguno de ellos estuvo enfermo por 40 años. Sin embargo, ellos lo llamaban pan liviano. Por tanto, la vasija de oro de maná habla de la rebelión del hombre contra la provisión de Dios. Puedes ver que cada objeto en el arca habla de nuestros pecados y nuestra rebelión contra Dios. Pero, ¿qué hizo Dios con nuestros pecados y nuestra rebelión? Él puso todos ellos en el arca del pacto y los cubrió con el propiciatorio, donde se ponía la sangre de los sacrificios animales. Al hacer esto, Él estaba diciendo que no quería ver los pecados y la rebelión del hombre. Cuando Él mira hacia abajo, no puede ver los pecados y la rebelión del hombre, porque todos ellos están cubiertos por la sangre del propiciatorio. Permíteme decirlo una vez para asegurarme de que no lo pasaste por alto. Dios no puede ver los pecados cuando están cubiertos por la sangre. Por eso en el Antiguo Testamento Israel se regocijaba cada vez que su sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo el día de la expiación y ponía la sangre del sacrificio animal sobre el propiciatorio. Cuando la sangre estaba en el propiciatorio, Dios no podía ver el rechazo de sus leyes en los 10 mandamientos. No podía ver el rechazo de su sacerdote señalado en la vara de Aarón, y no podía ver el rechazo de su provisión en la vasija de oro del maná. Él no podía ver los pecados del pueblo y su rebelión. Él solamente veía la sangre sobre el propiciatorio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hay más. El propiciatorio también habla de la persona de Cristo. La Biblia dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto significa que Jesús se convirtió en nuestro sacrificio para dirigir la ira de Dios desde nosotros a Él mismo. Propiciación es una palabra hermosa. En la cruz, Jesús se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Si estudias la palabra propiciación en la Septuaginta, es decir, una traducción griega del Antiguo Testamento, descubrirás que es la misma palabra que propiciatorio. Por tanto, cuando el apóstol Juan dijo que Jesús es nuestra propiciación, está diciendo que Jesús es nuestro propiciatorio. El propiciatorio estaba hecho de una lámina sólida de oro a la que se había dado forma mediante golpes. De la misma manera, para que Jesús ocupase nuestro lugar y fuese nuestro propiciatorio, tuvo que ser brutalmente golpeado, flagelado, para que por sus llagas seamos nosotros sanados. Cuando miras la ilustración del arca del pacto, también verás la corona en el propiciatorio. Esta corona tipifica la majestad, la gloria y el reino de Jesús. Él fue el único rey que no vino para ser servido, sino para servir. Él se convirtió en un siervo rey por nosotros en la cruz. Por tanto, el arca del pacto es una sombra de nuestro Señor Jesucristo, de su persona y de su obra. A causa de su sangre todos nuestros pecados han sido limpiados. Por eso era peligroso que alguien en aquellos tiempos levantase el propiciatorio para descubrir los pecados y la rebelión que Dios había cubierto. El propiciatorio no debía ser levantado en ningún momento, y las consecuencias por hacerlo eran graves. La Biblia registra que cuando las personas en una aldea llamada Bet-Semes levantaron el propiciatorio para mirar dentro del arca, muchos de ellos fueron destruidos. Nadie debía echar ni siquiera una ojeada a los 10 mandamientos. Dios quiere que la ley sea expuesta porque representa nuestra rebelión y solamente ministra muerte y condenación. Lo peculiar es que las personas han reflejado en pósteres los 10 mandamientos que cuelgan en sus casas actualmente, cuando incluso en el Antiguo Testamento Dios mantenía la ley oculta bajo el propiciatorio. ¿No crees que los creyentes en la actualidad debían exaltar la misericordia de Dios y su gracia por encima de la ley? Notemos que el propiciatorio está situado por encima de la ley. Esto nos dice que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. La gracia de Dios está por encima de la ley de Dios.
Dios ejecuta juicio porque Él es justo, pero su deleite no está en el juicio, su deleite está en la misericordia y la gracia. La Biblia nos dice que la ira de Dios dura solo un momento, pero su misericordia permanece para siempre. El modo en el que algunas personas retratan a Dios en la actualidad crea la falsa impresión de que su misericordia dura solamente un momento, pero su ira permanece para siempre. Eso sencillamente no es cierto. Su ira terminó en el momento en que fue ejecutada sobre Jesús en la cruz. De hecho, incluso su juicio demuestra su gracia, porque en lugar de juzgarnos por nuestros pecados, lo cual nos merecíamos, el juicio recayó sobre su Hijo Jesucristo, en quien no había pecado. Eso es gracia, amigo. El juicio que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús, mientras que las bendiciones que Él merecía cayeron sobre nosotros. Ese es el favor de Dios inmerecido y que no podemos ganarnos. Por tanto, amigo, no levantes el propiciatorio para descubrir tus pecados o los pecados de otros. Han sido completamente perdonados por la sangre de Jesús. Hacer regresar el arca del pacto. Regresemos a lo que David prometió hacer, llevar el arca del pacto de regreso a Jerusalén. Por más de 20 años el arca del pacto había estado en una colina llamada Kiriat Jearim, que significa los campos del bosque. David había oído sobre el arca desde que él era un muchacho que crecía en Belén Éfrata, la misma Belén donde Jesús nació, y por eso dijo: he aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, refiriéndose a Kiriat Jearim. Mientras crecía, David debió haberse preguntado por qué nadie hacía nada para llevar el arca de regreso a Jerusalén, donde pertenecía. Saúl era rey en aquella época, pero él nunca tuvo el deseo de hacer regresar el arca a Jerusalén. Sencillamente la dejó en Kiriat Jearim. Por tanto, la pasión de David era llevar de regreso el arca al monte de Sión en Jerusalén, porque el Señor había escogido Sión como su morada. Dios mismo dijo de Sión: este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. ¿Sabes por qué Dios escogió al monte de Sión y no el monte Sinaí? Se debe a que el monte Sión representa su gracia, mientras que el monte Sinaí representa su ley. En el primer Pentecostés, 50 días después de la primer Pascua, Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí y 3,000 personas murieron. El día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús, Dios dio el Espíritu Santo en el monte Sión y 3,000 personas fueron salvadas y nació la iglesia del nuevo pacto. La ley mata, pero el Espíritu da la vida. La ley condena, pero la gracia salva. Dios ha escogido la gracia sobre la ley, el monte Sión sobre el monte Sinaí. Cuando entiendas la tipología del arca del pacto, verás que llevar de regreso el arca del pacto es lo mismo que llevar de regreso a Jesucristo a un lugar de preeminencia y hacerle a Él y a su obra terminada el centro de toda tu enseñanza y predicación. Hace tiempo el Señor me dijo lo siguiente: hijo, haz regresar a Jesucristo a la iglesia. Mira, me entristece que en muchas iglesias en la actualidad uno apenas oiga mencionar sobre el nombre de Jesús. En cambio, se oye enseñar psicología, se oyen enseñanzas motivacionales, se oye hacer, visión, misión, o llamado. Se oye muy poco de Jesucristo y de su obra terminada. ¿Es eso de lo que se trata el cristianismo? ¿Lo que uno hace, su llamado y su visión? Hay un popular versículo en el libro de Apocalipsis que los cristianos utilizan para los incrédulos. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando vemos el contexto de este versículo, en realidad no está escrito para incrédulos, sino para la iglesia de la Odisea. Ahora bien, ¿por qué está el Señor fuera de la iglesia y llamando? Todo se trata de revelar a Jesús.
Cuando viajo por todo el mundo para predicar el Evangelio de Jesús, mi mayor recompensa como pastor es poder ver a preciosos creyentes y revelarles a Jesucristo otra vez. No hay mayor recompensa que la de saber que he abierto los ojos para ver más de Jesús, de su gracia, de su belleza y de la perfección de su obra, porque sé que ese es mi llamado en la vida de parte del Señor. Aún recuerdo que Wendy y yo estábamos viviendo en un lugar muy pequeño cuando nos casamos. Fue nuestro primer apartamento. Nuestro estudio era tan diminuto que ni siquiera teníamos una silla en aquella época. Cuando yo me sentaba en el piso de mi estudio leyendo las Escrituras, Dios me hablaba. Él comenzó a mostrarme con más claridad de la que yo había visto nunca, que no estaba dando a Jesucristo un lugar central en el cuerpo de Cristo, y como resultado, la plenitud de sus bendiciones no estaba fluyendo como debería. Cuando Él me mostró esto, yo dije, Señor, si yo predico sermones que estén llenos de Jesús, y si todos mis sermones tratan sobre Jesús, creo que nadie querría escucharlos. Entonces le oí decir lo siguiente, Hijo, ¿seguirás estando dispuesto a hacerlo incluso si nadie acude? Si nadie quiere oírlos, ¿seguirías predicando cada sermón lleno de Jesús? Yo quedé sorprendido por la pregunta y lo pensé durante un rato porque, siendo un pastor joven, yo era ambicioso y quería que la iglesia creciese. Entonces le dije, y nunca olvidaré lo que dije, Señor, incluso si nuestra iglesia es más pequeña después de hacer eso, estoy dispuesto a hacerlo. Por tanto, no me importaba si las personas lo aceptaban o no. Sencillamente comencé a predicar sobre Jesucristo y su obra terminada. Ya han pasado 8 años y ahora sé que la pregunta era una prueba de parte del Señor. Nuestra iglesia no se hizo más pequeña, no, explotó justamente después de aquel encuentro con unos cientos de personas. En aquel momento hemos crecido hasta llegar a más de 15,000 personas mientras escribo. Sigo recordando exactamente dónde estaba yo sentado en mi estudio cuando Dios me dio este reto. Desde ese momento en adelante, Él me ha dado todo lo que necesito para cumplir este llamado. Él me ha dado una esposa increíble, una hija maravillosa. Cuando Él me habló, Jessica aún no había nacido. Y estupendos líderes para apoyar este llamado. Todo lo que Él me ha dado en mi vida ha sido para llevarme a un lugar donde Jesús pueda ser exaltado. Muchos me han dicho que estoy llamado a predicar gracia, pero mi principal llamado no es solamente enseñar sobre la gracia, es volver a situar a Jesús en el lugar central de la iglesia, y su gracia es parte de eso. No se puede separar a Jesús de su gracia de ninguna manera. La Biblia dice, pues la ley por medio de Jesús fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Realmente no es fácil predicar la gracia, porque cuando uno predica la gracia, no le da importancia alguna al hombre, sino toda a Jesús. Y al hombre no le gusta eso. Al hombre le gusta pensar que ha ayunado 40 días y 40 noches para conseguir la unción. Quiere ser capaz de decir, yo pagué el precio del poder espiritual. Oye amigo, Jesús ya pagó el precio. No se trata de que tú ayunes, se trata de la obra de Jesucristo. Llevar a Jesús de regreso al monte Sión. Permíteme explicarte lo que significa llevar a Jesús de regreso al monte Sión. Llevar a Jesús de regreso al monte Sión es llevar a Jesús de regreso al lugar de la gracia. ¿Has oído sermones en los que predican sobre Jesús, pero los sermones son muy duros? Cuando yo era adolescente y estaba en mi anterior iglesia, recuerdo un sermón que realmente me asustó. El predicador dijo, Jesús mismo dijo que a menos que su justicia sea mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Entonces dijo, si los fariseos tenían ese estándar, entonces nosotros debemos tener incluso más altos estándares que ellos. Yo me sentí realmente condenado. ¿Qué esperanza había en mí? Ya que yo ni siquiera llegaba a la altura del estándar de los fariseos.
Aunque ese predicador estaba predicando de las palabras de Jesús, nunca llevó a Jesús al contexto de la gracia. Hizo parecer a Jesús duro y legalista. No llevó el arca de regreso a Sión. Ahora bien, interpretemos lo que Jesús estaba diciendo realmente en el contexto de la gracia. Jesús estaba diciendo que el único camino para entrar al cielo es tener la justicia de Él, que sobrepasa todos los demás estándares de justicia. Su justicia está muy por encima de la justicia propia de los escribas y los fariseos. ¿Y sabes qué? La justicia de Él es un regalo para ser recibido gratuitamente. Es tuyo hoy. Ser un hombre conforme al corazón de Dios. Este es el secreto de las bendiciones de David. Él buscó el arca del pacto y Dios le llamó un hombre conforme a su corazón. Hoy también tú puedes ser hombre o la mujer conforme al corazón de Dios. Puedes seguir a Jesús y llevarle de regreso al centro de tu vida. Haz a Jesús el centro de todo aspecto de tu vida. La Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Si tu matrimonio se está desmoronando, permíteme decirte que lo más probable es que estés situando tus demandas sobre tu esposo para que Él te dé lo que solamente Jesús puede dar. Estás buscando en tu esposa que ella te dé lo que deberías obtener solamente de Jesús. Ambos terminan poniendo demasiada presión en el otro. Todo matrimonio necesita una tercera parte. Su nombre es Jesús. Él debe estar en medio de todo matrimonio. Haz a Jesús, su obra terminada y su gracia, el centro de todo en tu vida. Haz que Él sea el centro de tu matrimonio, de tu familia, de tu carrera, de tus finanzas. Y permite que la plenitud de sus bendiciones fluya en tu vida hoy.